Bien, mis hermanas, hermanos, buenas noches a todos, a todas y todos. Estamos para comenzar. Hoy día el mensaje lo trae nuestro hermano Carmelo Blanco y vamos a transmitir como siempre por Zoom y por Facebook. Y más tarde, una vez terminado el tema, vamos a bajar de Facebook el tema y lo vamos a pasar a YouTube, el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. ¿Ya? Así que vamos a comenzar ahora. Vamos a pedir al hermano. ¿Está hermano Gilbert ahí o no? ¿No está? ¿Hermano Gilbert? No está. Parece que sí, parece que no. Para que nos traiga una oración o, bueno, Y estoy, Néstor, pero no voy a poder presentarme por la ya, imagen. ya, Sí, sí, hermanito. ¿Pero puede sí, orar? sí, puedo orar, puedo orar. Por favor, apóyenos. Tenemos, Amén. tenemos algunas necesidades de algunas hermanas, hermanos en Cristo. La nieta del hermano Osvaldo Moreno, que es una niñita haitana, está enfermita todavía, pasa por momentos bien difíciles, ¿ya? Orar por hermanos que están enfermos, hay muchos que están enfermitos por ahí, débiles físicamente y por los que están débiles espiritualmente también, hermano. Por favor. Ok, entonces los enfermos en general. Sí, hermanito. Hermanito, yo quiero oraciones, por favor. Ahí la van a incluir, hermano, hermana. Amén. ¿Por qué? Recuérdeme, el abuelo de Aitana, Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno. Sí. Hermana Doris. Sí, hermanito, yo pido oraciones por Miguel Ángel Pavón y por Moisés, mi nieto. Ya. Ok, ahí está el hermano Gilbert. Por la obra en la Valle, en la Argentina, una obra nuevita, 5 hermanos se han bautizado ahí. Aquí tengo los motivos entonces. Añado además a mi muchacho, mi hijo pequeño, Muy bien. que ya tiene 20 años, que se recupera de la operación. Qué bueno. Ojalá que se me recupere pronto, hermano. Amén. Bien, entonces oramos. Sí. Delante de tu rostro, Padre, esta tarde noche para darte gracias infinitas, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, por todos los hermanos que podemos reunirnos aquí y hacer tu voluntad, Señor, de esta manera, porque te agrada que estemos dedicando tiempo para tu palabra, dedicando tiempo para vernos, para gozarnos en esta comunión cristiana. Y sobre todo, Padre, porque te agrada, Señor, que de esta manera nos estimulemos, Señor, unos a otros. Por eso oramos, Señor, no dejamos de aprovechar este tiempo para ti, este tiempo espiritual, y ponemos en tu presencia todos los hogares aquí representados. Pedimos por cada familia, por cada corazón, por cada motivo de salud, ya sea material, por toda necesidad material, por toda aflicción, Señor, en el área que sea, pidiéndote liberación y sanidad. Tenemos un motivo muy especial por nuestro hermano Osvaldo Moreno, nuestro hermano predicador, que él mismo se recupera de una reciente y delicada operación. Pero tenemos, Señor, una carga muy especial por su nietecita. ¿Sabes cuánto desearíamos llevar nosotros las cargas, Padre, de los pequeños en el hogar? Un poco como ese sentimiento que decía Cristo. Hay de los que causen sufrimiento los más pequeños, Señor. Y pedimos por tu bondad y tu misericordia que tú asistas a Aitana en esta hora para otorgarle sanidad total, sanidad completa, Señor, y sus familiares y sus padres puedan estar tranquilos en el camino que tú le deparas en su vida pequeña y frágil. Ponemos a todos los enfermos en general, especialmente nuestra hermana Doris, que ruega por sí misma y por Miguel Ángel, por su nieto Moisés. Asístele, Señor, en todo anhelo de su corazón para estas almas, para estas vidas importantes. Estamos acompañando a nuestro hermano Waldo en esta petición por la iglesia allí en la Valle. El hermano se siente gozoso, Señor, se siente animado por el trabajo tan hermoso que tú estás haciendo allí. Y lo decimos de esa manera porque
Para Él es palpable, es visual, Él sabe, Él ha palpado aquellas almas, aquellas vidas, se ha sacrificado por ellas. Y por eso pedimos que tú confirmes, Señor, esta petición de su corazón, en la cual la acompañamos, Señor, pidiéndote una bendición muy especial, una atención muy especial para aquella congregación, para aquellas almas recién bautizadas, Señor, que tú les dirijas y tú les permitas dar mucho fruto para ti. Ponemos también este anhelo, Padre, acerca de mi hijo, de que tú le otorgues sanidad total por esta reciente operación allí en sus vértebras, que tú pongas, Señor, un orden en cada célula, Padre, y lo estés guardando a él de toda actividad satánica, Señor, para poner a hijo en su carne. Pedimos sanidad, Señor, por el hijo de mi corazón, Señor, y la carga que llevamos su mamá y yo. Pedimos por su hogar, por su matrimonio, por su hijito pequeño, apenas 10 meses, Señor. Que tú los ayudes a ellos a llevar la responsabilidad del hogar y también el trabajo de él, Señor, su vida militar de compromiso, Señor, con esta nación. Así que ponemos todos los hogares, Señor, una vez más, y rogándote que tú hagas patente todas las promesas por las cuales vivimos, en las cuales confiamos, aferrados a ellas y a tu palabra. Gracias infinitas, Señor. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Por Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Muy bien, mis hermanos. hermanos. Vamos a dejar entrar aquí una hermana que viene llegando y ya nos disponemos entonces para escuchar el mensaje que nos trae el hermano Carmelo Blanco en el día de hoy. Hermano Carmelo, bienvenido. Muchas gracias por siempre manifestar una buena disposición para apoyar la obra del Señor a través de esta plataforma y por otros medios. Adelante, hermano. Que Dios le bendiga. Muy buen, muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Primeramente quiero darle las gracias a Dios y darle las gracias a mis hermanos por la invitación. Como dice mi hermano Néstor, bueno, aportar un granito de arena pues a esta plataforma que ya tiene varios años llevando la palabra, el mensaje, la palabra de Dios, la cual nos edifica y nos enseña cada día. Para mí, como le dije, es un privilegio pues aportar un granito de arena más a esta plataforma. El tema que les traigo esta noche tiene por título: fue necesario que el Hijo del Hombre fuere levantado. Y esta enseñanza va a estar centrada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3. Hablaré del encuentro del Señor Jesucristo con un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un hombre de los altos dignatarios de los judíos. Dice que los fariseos pues eran muy celosos de la ley de Moisés y por supuesto creían en la resurrección de los muertos. Trataré 2 puntos de esta conversación. El primer punto que trataré será sobre el nuevo nacimiento y hablaré sobre la necesidad que el Hijo del Hombre fuera levantado. Pero antes de ir a la cita base que se encuentra en el Evangelio según San Juan, quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a la primera carta a los Corintios, al capítulo número 2, y voy a leer el versículo número 14, que dice de la siguiente manera: Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Realmente, mis amados hermanos, esto es algo que nosotros podemos verlo a diario. Cuando nosotros le hablamos al hombre en la calle, al hombre que no tienen a Cristo todavía en sus corazones, que desconocen del Evangelio, y le hablamos del nuevo nacimiento, bueno, mis amados hermanos, para ellos eso es locura, no pueden entenderlo. Y realmente vamos a tratar ese punto, mis amados hermanos, en la noche de hoy, en esta lección. Entonces, vamos al Evangelio según San Juan, mis amados hermanos, y vamos al capítulo número 3.
Vamos a estar leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Y yo sé, mis amados hermanos, que este tema ha sido tratado en otras oportunidades por los hermanos en la plataforma. Pero como escribió Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice que no dejaré de recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Realmente esto es un tema de evangelización muy útil, de mucha utilidad pues en nuestro trabajo, en esa siendo responsables de esa gran comisión que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 1, dice de la siguiente manera, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La Biblia no nos da detalle el por qué Nicodemo pues fue a visitar a nuestro Señor Jesucristo de noche. Si nosotros entendemos o nos imaginamos en aquellos tiempos que no había electricidad sobre la vestimenta que utilizaban estos hombres, era como difícil distinguir a este hombre en la oscuridad, porque dice la Escritura que él fue de noche. Pero no podemos exagerar, no podemos hablar más allá porque la Escritura no dice por qué él fue de noche. Simplemente dice que vino de noche y le dijo que Jesús había venido de Dios como maestro porque nadie podía hacer esas cosas, esas señales que él hacía. En el Evangelio según San Juan, el primer milagro que nosotros encontramos ahí fue cuando convirtió pues en las bodas de Caná el agua en vino. Y si seguimos leyendo en el capítulo 3, versículo número 3, dice que le respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, como había dicho, lo habíamos leído en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, de que el hombre natural, pues, no percibe las cosas que son espirituales, porque para él han de discernirse espiritualmente. Y realmente les comentaba esto, cuando este hombre le dijo a Jesucristo que nadie podía hacer esas señales que él hacía si Dios no estaba con él, pero vemos que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo no tenía nada que ver con lo que él había dicho, sino que directamente le dijo que que el que no naciera del agua de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que en nuestro Señor Jesucristo, en Él existe toda la deidad y podía saber el motivo y saber lo que había en el corazón de este hombre que era alto dignatario de los fariseos, de Nicodemo. Pero inmediatamente Nicodemo le hace esa pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y les comentaba que esa sería la respuesta que muchas personas nos darían a nosotros cuando nosotros les predicamos el Evangelio, le hablamos de la condición en la que está y la necesidad que tiene de buscar al Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Hablarle de ese nuevo nacimiento. Para eso hemos sido llamados nosotros. Y esa es la gran responsabilidad y la gran misión que tenemos todos nosotros de llevar el Evangelio, hacer ver al hombre la necesidad que tiene en su corazón, porque lo que está en juego es su alma. Y lo que anhelamos nosotros, que hemos creído en este Evangelio, es que también ellos también lleguen a la salvación, porque así lo dice la Escritura, que la paciencia de Él es que todos lleguen al arrepentimiento. Y como una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros es de enseñarles y hacerle ver esa necesidad que tienen de llegar a los caminos, de llegar pues al Evangelio de Jesucristo. En el versículo número 5, mis amados hermanos, Jesús le dijo
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A mí me llama mucho la atención y yo siempre le digo a los hermanos que cuando nos encontremos esas palabras seguidas allí, desierto, desierto, es porque pronto viene una gran verdad. Es como una advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo y es una gran realidad. El que no nace del agua y no nace del Espíritu, el Señor Jesucristo le dijo primeramente, no puede entrar en el reino de Dios. Aunque en el versículo número 3 ya le había dicho por primera vez que el que no naciere del agua, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahora que en el versículo número 5 le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, pues, por supuesto, ya nosotros tenemos el conocimiento. ¿Cómo es ese nuevo nacimiento? Y para ello yo quiero compartir una cita que está en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6. Y quiero compartir con ustedes también una cita que yo sé que todos conocemos, la hemos leído, hemos oído muchas enseñanzas acerca de ello, pero es una bonita enseñanza y un material muy útil al momento de nosotros llevar el evangelio a las personas incrédulas. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, desde el versículo 1, mis amados hermanos, voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el versículo número 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Ahí realmente en este versículo nos está explicando claramente cómo es ese nuevo nacimiento. Ahora estamos naciendo pues del agua y del Espíritu. En la carta a los Efesios, Pablo dice que los que hemos sido bautizados, recibimos ese sello que es la garantía, que es el Espíritu Santo que recibimos nosotros. En el versículo número 5 de aquí de Romanos capítulo 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el versículo número 11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí, hermanos, si ya ahora nosotros andamos en una nueva vida, pues andamos pues recién nacidos al momento. Escuchaba a mi hermano Ubaldo hablar de estos 5 nuevos hermanos que se bautizaron allá en Argentina, en la iglesia del Valle. Y realmente estos hermanos están recién nacidos, necesitan de la enseñanza, porque la escritura dice primero que hay que bautizarle y luego dice que hay que enseñarle todas las cosas. Como a un niño, cuando nosotros tenemos nuestros hijos o nuestros nietos, comenzamos a enseñarle de lo más básico. Esa, como dice, ya como un tetero con leche, no adulterado, ¿verdad? Y luego pues irle dando pues ese alimento sólido. Así realmente, mis amados hermanos, es esa nueva criatura cuando nace de nuevo de las aguas. Tenemos que tener mucha paciencia y tener que tener mucho amor y mucha compasión pues también con ellos para que crezcan y se desarrollen
en este camino en el cual andamos todos. Porque la promesa es que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Simplemente están dando un paso como nos andamos nosotros. Tenemos un punto a nuestro favor, que ya andamos en este camino, pero ahora nos falta perseverar en este camino hasta el fin, porque la palabra de Dios así lo dice, que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Entonces, Pablo, cuando le habla a los hermanos, cuando habla acerca de el bautismo, está dando a entender pues que estamos dándole muerte simbólicamente al viejo hombre, a ese hombre que estaba contaminado en el pecado, para que ahora ande en una nueva vida, ande recién nacido espiritualmente. Y realmente, mis amados hermanos, esa fue la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo número 16, al versículo número 15, vemos ahí lo que entendemos nosotros como esa gran comisión, esa comisión que le dio Dios, le dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que por supuesto tiene vigencia para todos nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, en el versículo número 15, está muy claro este mandamiento para todos. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos ahí nosotros claramente, hay dos requisitos para obtener la vida eterna. Dice que el que creyere y fuere bautizado. Lamentablemente hoy vemos en muchas denominaciones, con muchos mandamientos, muchos requisitos de hombre, que tiene que aprenderse por lo menos la mitad de la Biblia, que hay que reunir cierto grupo de personas, que tienen que adquirir cierta vestimenta. Pero la palabra de Dios es muy clara. Solamente hay dos requisitos: creer y ser bautizado. Y nosotros vemos muy bien este ejemplo cuando vimos el caso de el eunuco, cuando Felipe le predicó el evangelio y tuvo que haberle hablado acerca de la necesidad del bautismo. Aunque en esa cita del libro de los Hechos no aparece que le haya hablado del bautismo, pero sí entendemos por inferencia, porque el eunuco cuando vio el agua dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, necesario el bautismo, necesario creer y ser bautizado para obtener la salvación. Y como vemos más adelante, dice, el que no creyere, bueno, hay un solo requisito para que ser condenado, no creer en el nombre, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, mis amados hermanos, hoy el hombre que no tiene a Cristo tiene la oportunidad de decidir dónde quiere pasar la eternidad. Lamentablemente, hemos visto cómo hay falsas enseñanzas y mucho en la Iglesia Católica cuando hablan de estos famosos novenarios aquí en Venezuela, pues se practica mucho. Y nosotros que ya hemos creído y hemos conocido la verdad, bueno, pues sabemos que eso no tiene ningún valor. Ya la persona cuando muere y no decide dónde pasar la eternidad, pues según lo que dice la palabra de Dios, pues le dice, el que no creyere, ese va a ser condenado. Entonces, mis amados hermanos, si volvemos a la carta, al Evangelio según San Juan, al capítulo número 3, vamos a seguir leyendo desde el versículo número 7, donde habíamos quedado allí. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 7. Hablando nuestro Señor Jesucristo, le dice, no te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Realmente, amados hermanos, nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de llevar a las aguas a algún hermano, cuando nosotros lo vemos que sale del río o del agua mojado, mas no vemos pues al momento que reciban el Espíritu Santo. Pero sí luego vamos a ver pues el fruto del Espíritu obrando en ese hermano, en esa nueva criatura. Y realmente es lo que nosotros estamos viendo en el versículo número 8. Nosotros no sabemos de dónde viene el viento, ni a dónde va, pero sí podemos ver
pues el resultado, cómo se pueden mover pues las hojas de los árboles, podemos sentir el viento. Bueno, nosotros no vemos cuando viene el Espíritu Santo sobre esa nueva criatura, pero sí podemos ver luego acerca del fruto del Espíritu que va a producir en esa nueva criatura que anda en los caminos del Señor. Entonces, vuelvo al capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, al versículo número 9, cuando dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para mí fue una gran respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque el maestro tenía la función o tenía la responsabilidad de enseñar, de aclarar cualquier duda que había en las escrituras. Y ya los profetas habían escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a ser el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso se sorprende nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, ¿eres tu maestro y desconoces y no sabes eso acerca de ese nuevo nacimiento? Y le dice en el versículo número 11, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Y esto también es otra gran verdad, hermanos. Para quienes les gustan la mecánica y comienzan a hablar de repuesto, pueden pasar mucho tiempo hablando sobre ello. O para quienes practican la repostería, hablar de tortas, dulces, pueden pasar mucho tiempo. Porque si de eso saben, van a conseguir mucho de qué hablar. Nuestro Señor Jesucristo por eso les está hablando, porque Él sí conoce de las cosas espirituales y de eso puede pasar mucho tiempo también aclarándole, no solamente a Nicodemo, sino a todo aquel que quiera conocer de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ir a la palabra de Dios y conocerlo, porque la Biblia dice que la vida eterna consiste en eso, en conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces es necesario, pues, nosotros escudriñar, leer, aprender cada día más de la palabra de Dios y así crecer y madurar ya siendo pues ya hombres en la fe. Entonces dice el versículo número 12, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos sabemos pues como lo dice la Escritura. Nuestro Señor en Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y que ese verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Pero luego que murió, que fue crucificado, que murió y fue sepultado, dice la palabra de Dios, que a los 40 días ascendió al cielo. Resucitó al tercer día y a los 40 días ascendió al cielo, mis amados hermanos. Entonces él tenía bastante motivo para hablar acerca de todas las cosas celestiales, porque él vino del cielo y volvió a subir al cielo, donde está sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios, Señor, él dice que él habla lo que oía hablar al Padre y hacía lo que veía hacer al Padre. Entonces tenía, como decimos nosotros, suficiente experiencia para hablarnos de las cosas celestiales. Por eso dice la Escritura, pues, que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales porque tienen que discernirse espiritualmente. En el versículo número 13, mis amados hermanos, les dice él, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está allá en el cielo. Y desde el versículo número 14, mis amados hermanos, le comienza a hablar ahora de esta enseñanza que está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, en el capítulo 21. Sé también, mis amados hermanos, que esta es una cita que muchas veces la hemos oído, que muchos hermanos han predicado acerca de ello, pero vamos a recordar lo que escribió Moisés aquí, lo que escribe aquí en Números, en el capítulo número 21. Y vamos a leer desde el versículo número 4 acerca de esta enseñanza. Hoy lamentablemente, pues, oí por las redes de un padre católico hablando sobre esta cita, justificando el por qué adoraron las imágenes. Pero si le prestamos atención
a lo que dice la Escritura, Señor Dios, Jehová no mandó a hacer esa serpiente para que la adoren. Simplemente dice la Biblia que era para que la vieran. Pero vamos a leer, mis amados hermanos, Número capítulo 21, desde el versículo número 4. Dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Esto así lo había decidido Jehová, Dios, porque eso está en Deuteronomio capítulo 2:1. Pero dice en ese mismo versículo 4, dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Nosotros realmente muchas veces se nos olvidan las cosas rápidamente, pero si hacemos memoria de todo lo que padeció este pueblo cuando estuvo en la esclavitud, bueno, dice que ellos clamaron hasta que Dios se acordó de ellos y bueno, pues pudo salir este pueblo de la esclavitud en manos de Moisés. Y dice el versículo número 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Siempre hay consecuencias, mis amados hermanos. Nosotros aquí en nuestro país, siempre que nos reunimos, lo primero que salen son las quejas. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes por esto, porque a Dios no le gusta que nosotros nos estemos quejando. Pero eso es algo que muchas veces como automáticamente se contagia, hermano. Y debemos estar pendientes de ello. Debemos ser agradecidos por las cosas, porque Dios en su infinita misericordia nunca se olvida de nosotros. Dice el versículo número 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Por lo menos rectificaron, mis amados hermanos, el errar, pero si nosotros rectificamos a tiempo, Dios en su infinita misericordia es grande, pues, y justo para perdonar nuestros pecados. Y vemos ahí la respuesta que dijo Jehová en el versículo número 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar en ella, vivirá. En ninguna parte dice ahí que le adoren a esa serpiente. El mensaje que dio Jehová dice: el que mirare a ella, vivirá. Algo sencillo, mis amados hermanos. No requería ningún esfuerzo, solamente requería un poco de fe. Y dice el versículo número 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Algo tan sencillo, mis amados hermanos. Me hace recordar un poco al caso de Naamán, cuando solamente le dijeron que tenía que zambullirse 7 veces en el río, y él no creía que solamente por hacer ese acto tan simple iba a obtener la sanación. Así de simple, mis amados hermanos, también sencillo es cuando el Señor le dice en la gran comisión que nos ha dejado: prediquen el evangelio, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Algo tan sencillo, mis amados hermanos. En la iglesia de Cristo, por supuesto, no cobramos en ningún momento, ningún soborno, nada, por llevar a alguien a las aguas para que sea salvo. Simplemente le predicamos, le hablamos la palabra de Dios, que es suficiente para que pueda transformar su vida. Y si creen lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y si la entiende y la practica, yo sé que va a ir a las aguas pues a recibir el bautismo y obtener ese nuevo nacimiento del que le hablaba nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces, si nosotros volvemos al Evangelio según San Juan, al capítulo número 3, al versículo número 14, vamos a ver esta enseñanza reflejada ahora
que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, pues, a Nicodemo. Y da el ejemplo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 14. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese o fuera levantado, el autor y el consumador de nuestra fe, el que dio su vida ya en la cruz y nos justificó delante del Padre, derramando esa sangre preciosa para justificarnos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese muerto ahí en la cruz, no hubiese derramado esa sangre preciosa, no hubiese pagado por nuestros pecados. Aunque Él no merecía, mis amados hermanos, morir en la cruz, pues nos lo hizo por darnos la salvación a todos nosotros. Entonces, lo que vimos allá en capítulo número 21 era la sombra, era una enseñanza de lo que había de venir. El verdadero era Jesucristo, ese el que fue levantado en la cruz, y que es necesario ver, no perder el foco, poner nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, el que hizo ese sacrificio único y perfecto de entregar su vida en la cruz para darnos la salvación. Dice el versículo número 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así de simple. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. El propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esta es la promesa divina. Si volvemos a marcar en Juan capítulo 3, pero nos vamos ahora a la primera carta de Juan, al capítulo número 2, al versículo número 25, nosotros vemos allí cuál es la promesa que tenemos nosotros, los que hemos creído en la vida eterna, los que hemos creído en esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él no nos está prometiendo a nosotros prosperidad, no nos está prometiendo carro, no nos está prometiendo casa, solo que le busquemos para que si le adoramos primeramente a Él, como lo dice en Mateo, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y Él nos va a dar todas las cosas. Lamentablemente hoy la gente quiere oír de ese evangelio social, de ese evangelio de la prosperidad, donde todo es color de rosa, donde prometen andar en alfombras rojas, pero nuestro Señor Jesucristo en su realidad, en su enseñanza, nos dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar. Lamentablemente, pues muchos de nuestros paisanos, nuestros amigos venezolanos han ido a otros lugares, pero también en otros lugares también se han conseguido con aflicciones como las nuestras aquí en nuestro país. Y la palabra de Dios es muy sabia, dice en el mundo, no dice en Venezuela, no dice en Chile, no dice en Argentina, sino que dice que en cualquier lugar del mundo nosotros vamos a pasar también por aflicciones, pero que debemos confiar porque Él venció al mundo. Esa es una promesa que tenemos nosotros, la promesa de la vida eterna. Y si Él nos las prometió, Él nos va a cumplir esa promesa, porque en Juan también dice la palabra de Dios que Él fue a prepararnos un lugar y sabemos que está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Seguimos nosotros en el Evangelio según San Juan, mis amados hermanos, en el capítulo número 3, y vamos a seguir en el versículo número 16, que es la cita, pues que conocemos todos nosotros y que la vemos hasta escrita en el transporte, en la ciudad, dice la escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como en el desierto levantaron aquella serpiente de bronce y la gente veía y se curaba, el que era mordido por la serpiente, hoy en día, Señor, tenemos pues a nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por el Padre, por Dios Todopoderoso,
Como dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy lo tenemos nosotros como nuestro abogado, como nuestro defensor, pero debemos estar preparados para el día que Él venga nuevamente, porque realmente ese día no va a venir nuevamente como un abogado, sino realmente que va a venir como un juez a dictaminar una sentencia. A nosotros, ¿qué nos queda? Después de haber nacido de nuevo, perseverar en los caminos, hacer la voluntad del Señor, para que en ese día nos encuentre, no como dice la Biblia, para que no nos encuentre dormidos, sino despiertos, porque nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. Entonces debemos estar preparados, porque la Escritura en muchas citas dice que el Señor viene, pero en ninguna dice cuándo. Lo que debemos nosotros estar es preparados, como que si fuera hoy, como que si es el último día de nuestras vidas. Entonces debemos nosotros estar preparados. La vida, mis amados hermanos, es como la neblina, dice la Escritura. Es como la flor del campo. Hoy es, mañana no es. Y no sabemos, pues, el día que Él viene, ni sabemos el día que Él nos puede llamar. Pero sí debemos estar preparados como para que si fuera hoy. Entonces, dice el versículo número 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el versículo número 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará en tinieblas. Nosotros, mis amados hermanos, somos luz del mundo también. Necesitamos andar preparados. Necesitamos conocer cada día más de Dios para poder hablar de su Hijo. Porque solamente dice la Escritura en Hechos en Hechos 4:12, dice que no hay otro nombre debajo del cielo que el hombre pueda ser salvo, sino en Jesucristo. Y realmente, mis amados hermanos, esta enseñanza pues tiene como un propósito animarnos a llevar el evangelio, hablar de Jesucristo, hablar de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Porque así como Nicodemo sabemos que podemos conseguirnos una gran cantidad de personas que no disciernen, que no pueden entender las cosas que son espirituales. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pues, de llevarles la palabra de Dios. A mí me llamó mucho la atención, había una enseñanza de mi hermano Sergio que citó una cita de Ezequiel y quiero compartirla con ustedes también, que está en el capítulo número 3, porque nosotros somos esos atalayas, esos que tenemos esa gran responsabilidad de enseñar a la gente. En Ezequiel capítulo número 3, mis amados hermanos, y vamos a leer 2 versículos, porque hay consecuencias, mis amados hermanos. Dice en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 3, versículo número 18, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es como una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Nosotros que decimos amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de hablarles acerca de la necesidad de la salvación.
de la necesidad que tienen ellos también de conocer a Cristo. Que podamos decir nosotros el día que venga nuestro Señor Jesucristo como este atalaya. Yo he librado mi responsabilidad, le he hecho ver a Él que tiene la necesidad de nacer de nuevo. Entonces, mis amados hermanos, de verdad, les agradezco por su atención y espero pues que esta enseñanza pues nos aliente, nos anime a llevar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Muy bien, hermano Carmelo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Una buena y bonita reflexión. Juan capítulo 3, un lindo pasaje que nos ayuda entonces a visualizar acerca de la salvación de nuestras almas. Y el texto que cerraba el hermano, de igual forma, nuestra responsabilidad de anunciar a aquellos que están viviendo lejos del Señor. Vamos a orar por esta palabra que hemos recibido, agradeciendo a mi hermano Carmelo por la lección que nos ha traído en esta hora, y a cada uno de ustedes que se han dado cita también para escuchar, para atender al consejo de nuestro Dios. Hermano Rigoberto, por favor, si puedes abrir ahí micrófono para que nos guíes en una oración. Hay que tocar la pantalla y va a aparecer abajo entonces micrófono, hay que tocarlo y saldría entonces así la rayita que está sobre el micrófono. Ahí estamos. Ya, hermano. No le haga nada más. Muy bien, vamos Ahí, a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Paso, por favor. amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, para agradecerle el estudio que nos ha traído nuestro hermano Carmelo Blanco, Padre Celestial, relacionado con la predicación de Juan el Bautista. Entendemos, Padre, que el Evangelio fue dedicado para la salvación de los hombres. Hoy, a través de los años, mi Dios, han sido muchos los beneficiados con esta palabra. Han llegado, mi Dios, a esta altura del tiempo en donde también nosotros somos participantes de estas tan grandes bendiciones. Sabemos, mi Dios, que para poder ser cristianos llenos de su gracia es menester acudir a estos llamados para poder ser edificados en su palabra. Queremos darle gracias a nuestro hermano por este estudio. Queremos orar, mi Dios, por los posibles enfermos que existieran en la congregación. Quisiéramos pedirle, Padre, por algunos hermanos que efectivamente se está haciendo por algunos días. Quisiéramos pedir por nuestro hermano Waldo Moreno, por su nieta Itana. También quisiéramos pedir en esta hora por mi hermana Dori y su nieto Moisés. Y algunos otros hermanos que en este momento, como no tomé relación de ellos, sé que son varios hermanos, pero usted les conoce, sabe cuáles son las dificultades que cada uno de ellos tiene. Queremos pedirle que conforme a su voluntad, usted que es un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios clemente, un Dios que siempre nos ha respondido, porque así son sus promesas. Y es por eso que con toda sabiduría, con toda inteligencia y gratitud nos acercamos a usted, mi Dios, para eh, decirle que le amamos y que queremos cada día estar en mejores condiciones para atender sus llamados y así seguir creciendo, conociéndolo a usted, mi Dios, y a la vez asegurando nuestra estadía allá en el reino de los cielos. Si somos fieles hasta el fin, alcanzaremos esa bendición que usted nos ha prometido. Padre, queremos orar por todos los hermanos que estuvieron conectados en este día. Quisiéramos darle gracias por ellos. Quisiéramos orar por los que no lo han estado, no lo han podido hacer. También queremos orar por aquellos que han quedado, mi Dios, a la merma del camino, que han perdido la mira, que han equivocado el blanco. Y quisiéramos pedirle por ello, mi Dios, que conforme a su voluntad usted les ayude para que puedan recapacitar y puedan volver en pos de su causa. Sin Dios y sin ley estamos en este mundo perdido, mi Dios, y no tenemos esperanza alguna. Pero es por eso que rogamos por nuestros hermanos que, como decía, han desviado su senda, para que en su amor usted le permita que puedan volver. Queremos orar, mi Dios, por todos aquellos que en este día tuvieron la bendición de recibir este mensaje. Queremos pedirle por los que el día de mañana, si es su voluntad, también podamos estar en las mismas condiciones
sabiendo que estas son las horas más felices, más dichosas y más bien aprovechadas que tenemos, mi Dios, es cuando estamos a su lado. Padre Dios, guárdelos a todos, bendígalos a su misericordia. Bendiga esta plataforma que por espacio de unos 5 años, mi Dios, nos ha hecho muy bien a cada uno de nosotros, nos ha traído grandes beneficios. Hemos conocido a muchos hermanos a través del mundo que nunca hubiéramos tenido la posibilidad de conocerlos si no hubiese sido por estos medios que usted, mi Dios, nos ha provisto. Por eso estamos agradecidos de usted y agradecidos de los hermanos que están al frente de ella, trabajando arduamente, Padre Dios, por la predicación de su evangelio. Y permítanos que podamos seguir en el tiempo, mi Dios, siendo enseñados por usted por intermedio de esta plataforma. Queremos agradecerle, como digo, por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, mi Dios, pruebas complicadas, persecuciones por la predicación de su evangelio, conflictos bélicos, donde su pueblo, mi Dios, está sufriendo. Tal vez allí acuérdense de ellos y ayúdenlos para que puedan ser más breves estos acontecimientos, estas dificultades que nos atañen. Le damos gracias, Padre, porque usted siempre nos ha respondido y queremos decirle que le amamos y que estamos muy contentos de poder estar todos los días atendiendo su llamado. Le damos gracias, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano Rigo. Néstor, mi hermano Néstor, está con nosotros. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tenemos varios visitas y hermanos en Cristo. En Facebook dice que estuvo la hermana Janet Toro, Ramón Herrera, Alicia Zamora, Sandro Sánchez Navarrete, Seila Soto, Richard Rosson, Mauricer Aramonte, Javier Serrano, Isabel Ramos, Julia Flores Navarro, Luna Yos, Joel Lalana Velázquez. Todos ellos estuvieron escuchando ahí esta muy buena lección que nos trajo el hermano Carmelo Blanco y los invitamos que pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Tenemos un mensaje, a ver. Dice, a ver aquí Janet Toro dice, Dios les bendiga y fortalezca grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Saludos desde Maracay, Venezuela. Joel Lalana Velázquez, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Saludos para todos desde Holguín, Cuba. Eso es lo que tenemos, Sergio. Muy bien, gracias, Néstor. Como es habitual, si alguien tuviese algún comentario, algo que señalar al hermano Carmelo, agradecimientos, no sé, cualquier expresión que sea para provecho, para crecimiento, pueden abrir el micrófono y estar compartiendo con nosotros. De momento yo leo acá, la hermana Marixa dice amén a la exposición de nuestro hermano Carmelo. La hermana Luz Dari dice gracias hermano Carmelo por el estudio, bendiciones Dios para todos hermanos. Y la hermana Jenny dice gracias mi hermano Carmelo por el estudio, Dios les bendiga, muchas bendiciones para todos ustedes mis hermanos. Y la hermana Vidalia, muy bueno el mensaje, mi hermano Carmelo, que el Señor le siga fortaleciendo y dándole sabiduría para seguir compartiendo lo aprendido. Dios le bendiga, hasta mañana, dice la hermana. Bien, estamos allí todavía, tenemos un tiempo chiquito, si alguien quisiera expresarse, mi hermana Dori está por allí. ¿Qué tal, mi hermanita? Buenas noches. Buenas noches, hermanito Sergio. Sí, dale las gracias primeramente a Dios y al hermano Carmelo porque muy buena meditación, me ha gustado mucho y ha agarrado un versículo que me gusta bastante, que es Marcos 16, donde les dice, ahorita no me acuerdo, donde le dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no dice solamente por Lima ni por Chile, sino por todo el mundo, ¿no? Y eso le decía a los discípulos y ahora nos lo dice a nosotros. Así que me ha gustado mucho la meditación que ha expuesto el hermano Carmelo. Dios lo bendiga, hermanito Carmelo, a usted y a toda su familia. Un abrazo y una feliz noche. Muy bien, mi hermana Doris. Dios te bendiga. Pues. Hay una mano por ahí, discúlpame que me refiera así, pero es Motorola lo que dice. ¿Quién está allí detrás de Motorola? David Fuente, hermano. Buenas noches, David. Cuéntanos. Hermano, mira, yo cada vez que escucho este mensaje
cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo y le dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y el hombre pregunta ahí, ¿cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo siempre he pensado, hermano, puede que no tenga relación, puede que sí, en el libro de Job, cuando Job hace el comentario y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Puede que no tenga ninguna relación, pero siempre pienso, hermano, en eso. En un sentido espiritual, él como maestro conocedor de las escrituras, pienso que a lo mejor ellos pensaban en eso, porque ahí Job dice con sus propias palabras que salió desnudo del vientre de su madre y desnudo a volver allá. Es como que va a entrar en el vientre de su madre de nuevo. Eso, hermano Sergio. Bueno, me está Solamente dando vueltas la idea, pero me tomará más tiempo, hermano, para tener la idea clara. No podemos ver evidentemente. Bien, si alguien más quisiera señalar algo, estamos llegando al término. Decir que estamos agradecidos. Néstor, ¿quiere decir algo? Sí, darle las gracias al hermano porque siempre manifiesta muy buena disposición cada vez que le pedimos cooperación para la predicación en la plataforma. Y muy buena lección, hermano Carmelo. Gracias. Correcto. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano, por la invitación. Y gracias a todos por la atención. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, muy bien, hermano. Waldo, ¿quiere decir algo antes de irnos? Sí, muchas gracias, hermano, por su lección y buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga y los amo al Señor. Amén, hermano, igualmente. Bueno, estamos llegando hacia el término. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Si es la voluntad de Dios, mañana vamos a estar aquí, seguro, y compartiendo con ustedes también una muy buena lección como las que le ha traído mi hermano Carmelo. Gracias, hermano, por estar con nosotros y por traernos esta buena exposición. Que Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Amén. Buenas Bye. noches. Feliz noche.